8 niños baleados en un parque de Guanajuato. 8. La más chiquita tenía 5 años, la más grande, 12. Estaban jugando. Algunas acababan de salir del catecismo en el templo de aquí junto. Sus papás las esperaban a unos metros, platicando tranquilos como cualquier martes por la noche en la colonia Renovación de San Francisco del Rincón. Y entonces llegaron los disparos. Un grupo armado abrió fuego contra las personas reunidas en ese parque sobre la calle 5 de Mayo a las 10 de la noche del 17 de febrero. Un hombre de 36 años murió en el lugar. 10 personas quedaron tendidas en el piso. 8 de ellas eran menores de edad, niñas y niños que hace 2 minutos estaban corriendo entre los juegos del parque. Y esto no fue un caso aislado. Esto fue el 9º evento de violencia masiva en Guanajuato en apenas 50 días de 2026. Antes de que procesen ese número, necesitan saber que Giovanni, de 24 años, murió al día siguiente en el Hospital General de León. Él fue la segunda víctima mortal de ese ataque. 2 muertos, 8 menores heridos, 3 adolescentes, un parque que era espacio de convivencia familiar, convertido en escena del crimen a unos metros del hospital comunitario. Cuando los disparos cesaron, los juegos del parque quedaron vacíos. Zapatos de niños tirados en el piso, mochilas del catecismo manchadas. El silencio que quedó después fue peor que las balas, porque ese silencio significaba que un parque infantil en México ya no es un lugar seguro, ya nada lo es. Y quiero que entiendan algo. Esto pasó 23 días después de que 11 personas fueron masacradas en un campo de fútbol en Salamanca. Pasó 13 días después de que balearon la pollería de un diputado de Morena en Irapuato. Pasó mientras el gobierno federal celebraba una reducción del 42% en homicidios dolosos a nivel nacional. Y pasó mientras Omar García Harfuch desplegaba operativos especiales en Guanajuato con la promesa de que la estrategia estaba funcionando. Todo eso pasó al mismo tiempo. Y lo que les voy a contar hoy es cómo Guanajuato se convirtió en el estado donde los números dicen una cosa y la realidad dice otra completamente distinta. Porque lo que está pasando en Guanajuato no es un problema de seguridad. Es una guerra territorial que lleva más de 7 años entre 2 carteles que pelean por el control de lo que en inteligencia militar llaman el Triángulo de las Bermudas del Bajío. Y las víctimas de esa guerra ya no son solo sicarios, ni halcones, ni operadores. Son niños de 5 años en un parque. Son familias viendo un partido de fútbol. Son cunados de diputados comprando pollo en una pollería. Y son 65 cuerpos sacados de fosas clandestinas solo en enero que no aparecen en ninguna estadística oficial. Quiero que se queden hasta el final de este video, porque lo que vamos a reconstruir hoy es mucho más que una nota roja. Vamos a entrar a cada uno de estos eventos con el detalle que nadie más les va a dar. Vamos a ver qué hay detrás de la captura de El Moy. Es el líder del cartel Santa Rosa de Lima que ordenó la masacre de Salamanca. Vamos a ver qué tiene que ver la Operación Enjambre con 67 servidores públicos detenidos por trabajar para el narco. Y vamos a ver por qué 43 cuerpos enterrados en tubos metálicos a 100 metros de profundidad son la prueba más escalofriante de que los números oficiales le están mintiendo a México. Para entender por qué Guanajuato explotó de esta manera, hay que regresar al origen de la guerra que tiene al estado desangrándose. Hace más de 7 años, el cartel Jalisco Nueva Generación decidió tomar el control de Guanajuato, no por las rutas de narcotráfico solamente, sino por algo más rentable en ese momento, el huachicol. El robo de combustible de los ductos de Pemex que cruzan el estado, particularmente la zona de Salamanca e Irapuato, es donde está la refinería Antonio M. Amor. Ahí nació la pelea con el cartel Santa Rosa de Lima, un grupo que empezó exactamente robando gasolina y que fue creciendo hasta convertirse en la organización criminal más violenta de la región. José Antonio Yepes, conocido como El Marro, fundó el Santa Rosa de Lima y lo convirtió en una máquina de guerra. Cuando lo arrestaron en agosto de 2020, todos pensaron que el cartel se iba a desintegrar. No pasó. El Marro siguió dando órdenes desde la cárcel, así como lo escuchan. 5 años preso y el tipo sigue mandando. El cartel se fragmentó en células operativas, pero no desapareció. Se profesionalizó, reclutó exmilitares colombianos, formó alianzas con el cartel del Golfo y con el cartel de Sinaloa, y siguió peleando contra el CJNG
por cada colonia, cada ranchería y cada esquina de Guanajuato donde se puede cobrar piso o mover droga. Y aquí es donde entra Omar García Harfuch. Cuando Claudia Sheinbaum lo nombró secretario de Seguridad en octubre de 2024, Guanajuato ya era el estado con más homicidios del país, más de 2.500 en 2025. La estrategia de Harfuch fue directa: coordinación federal con Sedena, Semar, la Fiscalía General y las fuerzas estatales. En marzo de 2025, viajó personalmente a Guanajuato con el secretario de Defensa Ricardo Trevilla Trejo y crearon dos grupos especiales, uno de operaciones especiales de la defensa para los municipios más calientes y un grupo de inteligencia operacional del estado para rastrear células criminales. Los números empezaron a bajar: 61% de reducción en homicidios desde marzo de 2025, según datos oficiales. A nivel nacional, llegó una caída del 42%, de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026. Harfuch reportó 43.438 detenidos por delitos de alto impacto, 327 toneladas de droga decomisada, 22.832 armas confiscadas, 4 millones de pastillas de fentanilo aseguradas. Los números eran impresionantes. El gobierno celebró, y entonces llegó el 25 de enero de 2026. Domingo por la tarde, Comunidad Loma de Flores, Salamanca. Se estaba jugando el primer partido de la final de la Liga Premiere. El partido ya había terminado y la gente conviva alrededor del campo. Familias, niños, vendedores ambulantes, todo normal hasta que 3 camionetas se acercaron. Lo que siguió fueron más de 100 disparos. No sé de los datos fríos que dan los medios. Les estoy hablando de más de 100 balas disparadas contra personas que estaban tomando agua de limón y comiendo elotes después de un partido de fútbol amateur. 11 muertos, 12 heridos. 5 de los fallecidos eran escoltas de una empresa de seguridad privada vinculada al CJNG. Los atacantes eran del cartel Santa Rosa de Lima. La masacre fue un mensaje de guerra contra la presencia del cartel rival en un territorio que consideran suyo. Una fuente dentro de la comunidad me contactó 3 días después de la masacre. Es un hombre que vive a 4 cuadras del campo de fútbol. No puedo revelar su nombre ni su ocupación, me dijo. Todos aquí sabemos quién controla la liga, todos sabemos que se cobra piso para jugar. Pero nadie dice nada porque el que habla aparece en una fosa. Lo que pasó ese domingo no sorprendió a nadie que vive aquí. Lo único que nos sorprendió es que tardó tanto. Las extorsiones a ligas de fútbol amateur en Guanajuato son un secreto a voces. Cada equipo paga, cada torneo genera cuotas, y cuando un cartel rival intenta meter a sus operadores en una liga controlada por el otro, pasa lo que pasó en Loma de Flores. La reacción del gobierno fue inmediata pero insuficiente. En 3 días detuvieron a 3 presuntos responsables. La Fiscalía de Guanajuato y la SSPC Federal coordinaron la investigación, pero los ataques no pararon. El 6 de febrero, 2 hombres en motocicleta llegaron a una pollería en el barrio Ernesto Che Guevara de Irapuato. El negocio le pertenece al diputado local Abraham Ramos Sotomayor de Morena. Dispararon contra el interior. Sergio, cunado del diputado, recibió 3 balazos en la pierna. Lo trasladaron de emergencia. El diputado publicó una declaración que resume lo que sienten millones de mexicanos. Este evento me aflige profundamente, no solo por el impacto personal, sino porque refleja una realidad que muchas familias en Irapuato y en todo Guanajuato viven a diario: miedo, incertidumbre e impotencia frente a la violencia. Ese mismo día aparecieron restos humanos calcinados frente a la Fiscalía de Guanajuato. Mensaje doble: violencia contra círculos políticos y terror visual contra las propias autoridades. Un comerciante de la zona de Irapuato, que paga piso desde hace 2 años y que habló conmigo bajo condición de que jamás revele su identidad, me dijo algo que necesitan escuchar. Todos aquí pagamos. El diputado Abraham Ramos tuvo el valor de no pagar, o al menos de no pagar lo suficiente. Mira lo que le pasó a su cunado: 3 tiros, y él es diputado. Ahora imagina lo que nos hacen a los que no tenemos voz, a los que no tenemos cámaras, a los que nadie les publica una nota. Nosotros pagamos y nos quedamos callados porque la alternativa es una bala o una fosa.
Eso es Guanajuato en febrero de 2026. Esa es la realidad que los números oficiales no capturan. Y entonces llegó la noche del 17 de febrero. San Francisco del Rincón, Parque de la Colonia Renovación, 10 de la noche, niños jugando, algunos acababan de salir de sus clases de catecismo en el templo cercano, familias sentadas en las bancas del parque, a unos metros del hospital comunitario, y llegó un grupo armado y abrió fuego. Así, sin más contexto, sin más explicación. Se disparos contra un parque lleno de niños. Un hombre de 36 años murió en el acto. 10 personas resultaron heridas. 8 eran menores de edad. 5 niños de entre 5 y 12 años. 3 adolescentes. 7 hombres y 3 mujeres en total. Giovanni, de 24 años, falleció al día siguiente en el Hospital General de León. La gobernadora Livia García Munoz Ledo condenó los hechos. El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste confirmó las cifras. La investigación sigue abierta. No hay hipótesis firmes sobre el móvil, pero lo que sí hay es una realidad que ya nadie puede negar. En Guanajuato ni los parques infantiles están a salvo. Un padre de familia que estaba en ese parque me contactó a través de un intermediario en la comunidad. Es obrero en una fábrica de calzado. Sus 2 hijas estaban jugando cuando empezaron los disparos. Sí, me dijo, yo vi a mi hija caer, escuché los tiros y vi a mi nina de 7 años caer al suelo. Ella había salido del catecismo contenta, me pidió 5 minutitos más en el parque. 5 minutos. Cuando volví a mirar, estaba en el piso. Las balas no preguntan la edad. ¿Sabe lo que sentí? Que ese parque ya no es nuestro, que ya no existe un lugar seguro. 6 de los heridos ya fueron dados de alta. 4 siguen hospitalizados, 2 de ellos en estado grave. Ahora les voy a hablar de lo que Harfuch hizo como respuesta, porque mientras estos ataques sucedían, el gobierno federal no estaba inactivo. Estaba ejecutando 2 operaciones paralelas que merecen análisis. La primera fue la Operación Enjambre y la segunda fue la cacería de El Moy. O la Operación Enjambre empezó en noviembre de 2024 con un objetivo que pocos operativos tienen en México: detener servidores públicos, no criminales de calle, no sicarios, servidores públicos que trabajaban para el narco desde adentro del estado. Para febrero de 2026, García Harfuch reportó 60 detenidos, luego la cifra subió a 67, 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios. El 5 de febrero de 2026, Harfuch anunció la detención de 4 presidentes municipales, 3 del Estado de México y 1 de Tequila, Jalisco, 4 alcaldes, 4 funcionarios electos por el pueblo que en lugar de servir a sus comunidades, servían a organizaciones criminales. Los delitos: extorsión, homicidio, desvío de recursos. La Enjambre reveló algo que todos sospechábamos, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. El narco no solo opera alrededor del Estado, opera dentro del Estado, y mientras la Enjambre limpiaba la casa por dentro, la cacería del responsable de la masacre de Salamanca seguía su curso. 22 días de rastreo, análisis de redes de comunicación, informantes, trabajo de campo de la Fiscalía General del Estado coordinado con fuerzas federales, hasta que el 19 de febrero, en la comunidad Cerrito de las Hierbas del municipio de Villagrán, a 40 kilómetros de Salamanca, cayeron Moisés Soto Bermúdez, alias El Moy, y 2 de sus subordinados. El Moy era el líder de la célula de los marros del cartel Santa Rosa de Lima que operaba en Salamanca, Irapuato y Celaya. El hombre que ordenó que 3 camionetas llegaran a un campo de fútbol y dispararan más de 100 veces contra familias. Con su captura, suman 6 detenidos por la masacre de Salamanca. El Moy respondía a Mario Eleazar Lara Bellman, líder operativo de los Marros, que a su vez responde a El Marro desde la cárcel. Una cadena de mando que funciona intacta, a pesar de que el jefe máximo lleva 5 años preso. Piensen en eso, 5 años encerrado y el tipo sigue mandando matar. El sistema penitenciario mexicano no solo falla en rehabilitar, falla en contener. La cárcel es una oficina con barrotes y el preso sigue siendo el jefe. Pero hay algo que necesitan ver para entender la verdadera dimensión de lo que está pasando en Guanajuato. Algo que ningún boletín oficial menciona cuando hablan de reducciones porcentuales. Y es lo que está debajo de la tierra. En enero de 2026, colectivos de búsqueda de mujeres, madres y hermanas de desaparecidos llegaron a la comunidad de Franco Tavera en el municipio de Juventino Rosas.
Llevaban meses recibiendo información de que ahí había entierros clandestinos del cartel Santa Rosa de Lima. Lo que encontraron superó cualquier estimación: 43 cuerpos, restos humanos compactados en tubos metálicos enterrados a más de 100 metros de profundidad. Lean eso otra vez: tubos metálicos, 100 metros. Es ingeniería industrial aplicada al desaparecimiento de personas. No es una fosa improvisada en un terreno baldío, es un sistema diseñado, calculado, construido con inversión y con el propósito específico de que esos cuerpos nunca fueran encontrados. Un elemento de la Sedena que participó en la exhumación habló conmigo bajo anonimato absoluto. Tiene entre 25 y 30 años, 2 años de servicio en Guanajuato, gana aproximadamente 15,000 pesos al mes. Me dijo: ya vi muchas cosas en este trabajo, pero cuando abres un tubo metálico a 100 metros de profundidad y encuentras restos humanos compactados como si fueran basura industrial, algo cambia dentro de ti. Eran personas, tenían nombres, familias, y alguien decidió que merecían ser enterrados como material de desecho. Cuando termina el turno, llegas a tu casa y abrazas a tus hijos sin decir nada. 15,000 pesos al mes. Eso gana el soldado que saca cuerpos de tubos metálicos. Un sicario del Santa Rosa de Lima gana eso en un día. Y luego nos preguntamos por qué el narco no tiene problema para reclutar. Es solo en enero de 2026, 65 cuerpos fueron extraídos de fosas clandestinas en Guanajuato. 65 personas que murieron de forma violenta. Y aquí viene lo que debería indignar a todo México. Ninguno de esos 65 cuerpos aparece en la estadística oficial de homicidios. El gobierno reportó 134 homicidios dolosos en Guanajuato en enero. El periódico AM, haciendo su propio conteo con reportes policiales y ministeriales. Documento 222. Una diferencia de 84 muertes que para el Estado simplemente no existen. Y si le sumas los 65 de las fosas, el número real de enero se acerca a los 300. Pero eso no aparece en ninguna conferencia matutina. Eso no aparece en ningún boletín donde se celebra la reducción del 42%. Dona María, Eco como voy a llamarla, es integrante de un colectivo de búsqueda de desaparecidos en Guanajuato. Su hijo desapareció en 2023 en Celaya. Lleva 3 años buscándolo. Ella participó en las excavaciones de Juventino Rosas. Me dijo algo que llevo días sin poder sacarme de la cabeza. Cada vez que encontramos una fosa, rezo para que mi hijo no esté ahí. Y al mismo tiempo, rezo para que sí esté, porque al menos tendría un cuerpo para enterrar. 3 años buscando. El gobierno me dice que los homicidios bajaron, pero los desaparecidos no cuentan en su estadística. 65 cuerpos en enero no aparecen en ningún reporte oficial. Mi hijo tampoco. Esa es la voz que no sale en los informes de seguridad. Esa es la realidad que los números del gobierno no pueden contener. El fiscal de Guanajuato, cuando le preguntaron cuántos cuerpos más podrían haber en las fosas de Juventino Rosas, respondió con una frase que dice: más que cualquier estadística, Dios quiera que no sean tantos. Así respondió la autoridad encargada de investigar, con una oración, porque ni él mismo sabe la magnitud de lo que está enterrado en Guanajuato. Guanajuato es el segundo estado de México con más fosas clandestinas reportadas entre 2023 y 2024. Los colectivos de búsqueda han detectado cenales de enterramientos en al menos 3 municipios vecinos a Juventino Rosas. La pregunta no es si hay más fosas, la pregunta es cuántas, y la respuesta la tiene la tierra, no el gobierno. Ahora viene la parte donde tengo que decirles algo que no va a ser cómodo de escuchar, porque cuando se analiza todo esto junto, el panorama completo de Guanajuato en febrero de 2026, es y surgen preguntas que no tienen respuesta fácil y que nos obligan a cuestionar todo. Por un lado, la captura de El Moy y los 6 detenidos por la masacre de Salamanca demuestran que el Estado puede responder. La operación Enjambre, con 67 servidores públicos detenidos, ataca la raíz de la corrupción que permite a los carteles operar con impunidad. Las cifras nacionales muestran una tendencia a la baja en homicidios. Harfuch está haciendo algo que pocos secretarios de seguridad han hecho: no solo perseguir criminales, sino limpiar las instituciones que los protegen. Eso es innegable, eso merece reconocimiento, pero por otro lado, 9 masacres en 50 días. 8 niños baleados en un parque, 43 cuerpos en tubos metálicos, 65 cadáveres en fosas que no cuentan como homicidios.
un diputado baleado, un líder narco que lleva 5 años mandando desde la cárcel, 84 muertes de diferencia entre el número oficial y el conteo periodístico, 4 alcaldes detenidos que elegimos nosotros y que trabajaban para el narco. Todo eso también es febrero de 2026 y todo eso convive con la celebración gubernamental de que los homicidios bajaron 42%. Un exfuncionario municipal detenido en la operación Enjambre, que habló conmigo a través de su abogado bajo condición de anonimato absoluto, me dijo algo que complejiza todavía más este panorama. ¿Usted cree que yo elegí trabajar para ellos? Cuando el cartel llega y te dice que vas a colaborar, no tienes opción. Mi salario era de 8,000 pesos. Ellos me ofrecían 20,000 a la semana por cerrar los ojos. Y si no aceptas, tu familia paga. A 60 detenidos en la Enjambre, pero nadie pregunta por qué 60 servidores públicos dijeron que sí. No estoy justificando la corrupción, estoy diciendo que el sistema que genera esa corrupción está intacto. Un alcalde que gana 30,000 pesos al mes frente a un cartel que le ofrece medio millón. Un policía municipal que gana 12,000 frente a un operador que le pone 50,000 en la mesa. La economía de la corrupción tiene lógica matemática y mientras esa ecuación no cambie, la Enjambre va a seguir deteniendo funcionarios y el narco va a seguir reclutando nuevos. Y hay que decirlo todo, el cartel Santa Rosa de Lima industrializó el desaparecimiento de personas con tubos metálicos y fosas de 100 metros. Eso es una atrocidad que no tiene nombre. Pero el gobierno que celebra reducciones porcentuales mientras 65 cuerpos en enero no entran en sus cifras, también está faltando a la verdad. Y las armas que mataron a esos niños en el parque de San Francisco del Rincón cruzaron la frontera desde Estados Unidos y los precursores químicos que financian al cartel vienen de China. Y la pobreza que hace que un joven de 18 años prefiera ganar 20,000 pesos a la semana como halcón que 8,000 como obrero es un problema estructural que ninguna operación militar resuelve. Cuando 43 cuerpos compactados en tubos metálicos no entran en la estadística oficial y el gobierno celebra reducción de homicidios, ¿quién está enganando a quién? Quiero cerrar con algo que no puedo dejar de decirles. Mientras ustedes estaban haciendo sus actividades cotidianas estos últimos días, en Guanajuato estaban pasando todas estas cosas al mismo tiempo. Niños baleados en un parque, cuerpos sacados de tubos metálicos, un líder narco detenido que será sustituido en semanas, servidores públicos que juraron protegernos trabajando para los que nos matan, y un gobierno que nos dice que todo está mejorando. Todo eso pasó mientras ustedes iban al trabajo, llevaban a sus hijos a la escuela, hacían el súper. Esa simultaneidad es lo que debería quitarnos el sueño. Les pregunto directamente, ¿cuántas fosas más tienen que aparecer para que los cuerpos cuenten en la estadística oficial? ¿Cuántos niños más tienen que ser baleados en un parque para que aceptemos que la estrategia no está funcionando en los lugares donde más se necesita? Si el marro lleva 5 años mandando desde la cárcel, ¿qué nos dice eso sobre el sistema penitenciario? Y si 67 servidores públicos trabajaban para el narco, ¿cuántos más siguen en sus puestos ahora mismo sin que nadie los toque? Guanajuato es el espejo donde México no quiere mirarse, un estado donde los homicidios bajan en los papeles, pero los parques se llenan de balas, donde capturan líderes narco que serán reemplazados en días, donde entierran personas en tubos metálicos a 100 metros y las cifras oficiales las borran de la estadística, donde un padre de familia pierde la tranquilidad de dejar a su hija 5 minutos en un parque después del catecismo. Este no es el México que nos prometen en las conferencias matutinas. Este es el México que existe cuando las cámaras se apagan. Si este video les abrió los ojos, si aprendieron algo que no sabían, si sienten que esta información merece ser escuchada, denle like y suscríbanse al canal. No se los pido como fórmula, se los pido porque cada like le dice al algoritmo que este contenido importa y necesitamos que importe, porque mañana vamos a traerles algo que todavía no se ha publicado en ningún medio. Fuentes dentro de la Fiscalía de Guanajuato nos están confirmando que los 43 cuerpos en tubos metálicos de Juventino Rosas pueden ser solo la primera capa. Los colectivos de búsqueda detectaron señales de más enterramientos en al menos 3 municipios vecinos. La ingeniería industrial de desaparecimiento del cartel Santa Rosa de Lima puede ser mucho más extensa de lo que cualquier autoridad admite. Y también vamos a rastrear qué pasó con los 67 detenidos de la Operación Enjambre.
cuántos ya están libres, cuántos negociaron delación y qué nombres de políticos más grandes empiezan a salir en las declaraciones. Esa información está llegando ahora y mañana les traemos todo. Nos vemos mañana. Esto no ha terminado